Supongo que igual muchos están cansados de escuchar esto, pero es que tengo que contextualizar de que esta idea nació desde el empate, desde que a Guardiola se le escapó esa victoria en Champions de 3-0, ¿no? Y que luego el Feyenoord se lo empata 3-3. A ver, desde ahí ya Guardiola empezó con unos síntomas de locura. Y es curioso, pero sí, justamente después de ese partido, Guardiola salió con toda la cara rasguñada. Y con la nariz incluso como un rasguño, pero muy fuerte, un poco profundo incluso en la nariz. Y a ver, tomando en cuenta lo que es Ferguson y lo que ya era Ferguson cuando estaba Beckham, que casi se hayan mandado de quiños, casi se dan de quiños Beckham y Ferguson. Creo que eso deja bastante en claro de que pudo haber sido otra cosa. Guardiola dijo que no, que había sido él. Pero bueno, incluso hay unos memes bastante buenos con la cara de la chica del exorcismo, creo que es. En fin. Bueno, según Guardiola dice que el tipo se rasguñó la cara. Y ya en el partido contra el Liverpool, los hinchas de Liverpool como que le cantan que lo van a despedir o algo así. Guardiola señala 6 Premier League. Estas son cosas que Guardiola no suele hacer. Guardiola es del seitán, de la tranquilidad, del origami, de la paciencia y cosas así, pero ya está cayendo en la desesperación. Eso es interesante, bueno, por lo menos para mí es interesante. Esta situación Guardiola jamás la había vivido en toda su carrera. Y eso que su carrera es algo extensa. A ver, estamos hablando desde el 2008 que debuta como entrenador profesional hasta el 2024. O sea, son bastantes años. A ver, estaríamos hablando de unos 16 años más o menos, por ahí. Y sí, o sea, sí, es una situación un poco dramática, estresante. Dramática porque básicamente la temporada ya está perdida. Ni siquiera termina la mitad de temporada, ya está perdida toda la temporada. Entonces, luego en Champions League, si bien no estás tan mal, pero estás al borde de quedar eliminado. Así que es una situación dramática la que está pasando el Manchester City, además de que ya perdió a su mejor futbolista para toda la temporada, además de que no tiene reemplazo ese futbolista. El esquema no te funciona, muchos de tus grandes figuras no te están rindiendo. De Bruyne no está haciendo el De Bruyne de temporadas anteriores. Rubén Díaz tampoco. Ederson te está fallando. Entonces, yo creo que de cierta manera es entendible lo que está pasando a Guardiola, pero es sorprendente también el estrés al que está llegando. Así que, de cierta manera, repito, es entendible lo que pasa a Guardiola, pero ojo, cuidado con el estrés. Este podría ser el fin de una gran racha de Guardiola siendo o sintiéndose muy superior al resto. La verdad que a mí no me deja de sorprender hasta dónde he llegado. Yo creo que en parte tiene que ver mucho con la mala planificación de plantilla que ha tenido el Manchester City. Se ha ido la mano derecha de Guardiola, que en su momento también se fue del Barcelona, Chiqui Braini, no sé cómo pronunciarlo, pero creo que sí me entienden solo con decir Chiqui, ya saben a quién me refiero. Y sí, se le fue ese señor que básicamente era no solo la mano derecha, sino que básicamente tan importante como Guardiola. Lo que Guardiola hacía en cancha era gracias a los consejos de Chiqui. Ese señor era capaz de tranquilizar a Guardiola, de hacerle no solo pensar en un solo camino, sino que ver más caminos hacia la victoria. Y en el Manchester City, al tener tantos recursos, pues era una maravilla. Ese tipo se fue del Manchester City, no me acuerdo por qué motivo, pero se terminó yendo. Y ahora Guardiola está solo y no encuentra un camino distinto para este Manchester City. Yo creo que de cierta manera es el inicio del fin. O Guardiola se reinventa totalmente, porque en su momento yo ya lo dije. Guardiola se estaba reinventando, el Manchester City, aunque muchos no lo querían compartir, era más pragmático que al inicio. El Manchester City que sale campeón y sobre todo con Haaland. De hecho, la elección de Haaland te demuestra que Guardiola estaba cambiando de parecer en muchos aspectos. Porque claro, tú me dices, no, es que el Manchester City siempre juega con futbolistas técnicos, Guardiola, perdón, siempre ha jugado con futbolistas técnicos, pero hizo la técnica, sobre todo la técnica en el pase, ese tipo de cosas, por encima de otras cosas como la definición, el ser goleador, y claro, un futbolista como Haaland, yo estoy seguro que hace algunos años un futbolista como Haaland ni por asomo pensarías que llegaría al Manchester City de Guardiola, porque no tenía, para muchos, no hubiese tenido la suficiente calidad, pero Guardiola justamente prefiere a ese futbolista por encima de otro delantero interesante,
como es el caso de Julián Álvarez. Es curioso, pero esto demuestra que Guardiola estaba pensando de manera diferente, de manera muy diferente, y cambió el esquema. Propuso un esquema muy interesante, el 3-2-4-1, muy interesante ese esquema. Y bueno, parecía que todo era color de rosas. El Madrid le puso un pare a ese Manchester City. Y ahora, con la salida del Chiqui, Guardiola se encuentra solo. Se encuentra solo, no es capaz de reinventarse. Los 7 partidos que pierde, bueno, que no gana el Manchester City, 6 de ellos los pierde y uno lo empata. En esos 7 partidos, el Manchester City no es capaz de reinventarse. Guardiola da y se da con la misma pared. No es capaz de cambiar el esquema, no es capaz de proponer otra cosa. Guardiola se está estancando. Se está estancando. Y la reacción que tiene Guardiola, esa desesperación que todo ser humano muestra, es normal. Pero repito, ¿cuándo Guardiola ha mostrado esa desesperación? Yo en el Barcelona no lo recuerdo, en el Bayern de Múnich no lo recuerdo, y en el City hasta esta temporada no recuerdo esa desesperación. Guardiola está entrando en la desesperación en el Manchester City, porque por ejemplo la primera temporada, que es peor que esta, porque claro, su primera temporada en el City es mala o floja, por ejemplo, de hecho, tomando en cuenta, por eso digo, muchas veces hay que analizar muy bien el tema de los puntos y la clasificación, porque justamente en la Premier League más, entre comillas, fácil de ganar o la más igualada, creo que el campeón fue Leicester con unos 70 y pico puntos, o sea, imagínate, y los clasificados a Champions solo tenían que sumar 60 por ahí. Entonces sí, Guardiola o el Manchester City hizo una Premier League lamentable, pero es que también la Premier League no exigía muchos puntos para llegar a Champions. Entonces, bueno, y es curioso que claro, esa fue su peor temporada, pero igual Guardiola estaba tranquilo porque sabía que tenía que moldear algunas cosas. Habían futbolistas que no le servían, otros que no eran de su agrado, como sea. Moldeó el equipo y luego tuvimos a este Manchester City absolutamente dominador. Creo que después de ahí Guardiola ganó 6 Premier League en 7 años, una locura. Si no gana todas seguidas es porque el Liverpool estuvo en un momento de gracia esa temporada y el Manchester City nuevamente pues tuvo un pequeño bajón. Pero bueno, sea como sea, ahí está. Pero es que ahora la Premier League se le va. Antes eran 8 puntos de distancia sobre Liverpool. Con esta victoria de Liverpool, ahora son 11 puntos. Así que la realidad es que ya a mitad de temporada todo parece perdido. La Champions League parece que no la vas a competir porque simplemente no tienes el nivel para ello. La Premier League no la vas a competir porque Liverpool no cede puntos, a diferencia de vos que si lo cedes. Así que la realidad es que Guardiola está en una situación muy complicada, en donde, repito, se le nota el estrés, que para mí es lo más interesante. El estrés de Guardiola demuestra para él lo complicada que es la situación. Habrá que esperar a ver cómo termina todo, pero repito, Guardiola se está dando contra una pared. Y eso es preocupante, se está dando contra una pared. El tipo no ve otra salida, mantiene el esquema, sigue y sigue, no cambia. Y ojo, muchos dirán, pero Guardiola siempre ha sido así, Guardiola siempre ha mantenido un estilo de juego, pese a que tú me digas que últimamente ha sido más pragmático. Y sí, Guardiola es un hombre de un solo plan, la mayoría de las veces, pero hay un tema, que Guardiola cambia el esquema por lo menos. Para mí, de las temporadas en las que más probó esquemas fue la 11-12, donde llegó a jugar muchas veces con línea de 3, llegó a jugar sin delantero, solo con Messi en punta, o sea, sin un 9-9 como tal, porque Messi es más un segundo punta, pero bueno, digamos que claro, Messi como 9 y el resto mediocampistas, o sea, una alineación muy interesante, y eso empezó a probar Guardiola, pero claro, ahora está repitiendo el esquema pese a ver que está perdiendo los partidos. Por ahí va recuperando nombres, pero igual repite el esquema, no cambia. Y sigue también intentando ciertas cosas con los mismos futbolistas. Yo creo que el Manchester City necesita una reinvención y sobre todo, también hay que decirlo, la situación jurídica del Manchester City es complicada. El Manchester City se está enfrentando a 125 cargos, entonces, o 26 por ahí, no sé, son más de 100 cargos a los que tiene que enfrentarse el City, que es una situación, repito, compleja. El Manchester City no se puede dar el lujo de gastar tanto dinero porque lo están viendo con una lupa. Y que sí, el Manchester City necesita nuevamente abrir la chequera y fichar unos 2 o 3 nombres para que la cosa vuelva a funcionar. Pero por lo visto parece que no lo puede hacer. Así que sí, Guardiola está en la situación más estresante de su carrera, porque con el Barcelona tenía esa posibilidad
No tenía una chequera tan grande como el City, pero ya tenía un equipazo, tenía una gran cantera y podía permitirse uno que otro fichaje. En el Bayern Múnich más de lo mismo y ahora en el City, pues, repito, tenía esa chequera infinita. Pero Guardiola perdió la mano derecha, tiene un problema, bueno, el equipo en el que está tiene un problema judicial tremendo y repito, no se puede permitir fichajes tan caros, o por lo que yo entiendo, no se puede permitir. Así que, bueno, habrá que esperar, pero de momento, pues la situación para el Manchester City parece no ser la más la mejor o en la que más fácil ha tenido Guardiola. Pero bueno, ya dependerá de cada quien, pero esta ha sido, como siempre, mi opinión. Me encantaría leer la tuya en la sección de comentarios. Yo de momento dejo el video hasta aquí y nos vemos en la próxima. Bye bye.